Muy buenas tardes, estimados amigos del taller de Derecho Registral, TADER. Estamos hoy día nuevamente reunidos con ustedes con el afán de seguir compartiendo temas que involucran el derecho registral. Hoy contamos con la participación del doctor Ángel Rimasca. El doctor Ángel Rimasca es abogado con maestría en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Ángel, como ya lo conocemos, ha aportado bastante en la comunidad jurídica, sobre todo con temas que involucran el derecho registral, con diversos artículos y libros. En ese sentido, sin dar mayores preámbulos, pasamos pues a la exposición del doctor Ángel Rimasca, que hoy día nos va a hablar sobre la duplicidad de partidas. Muchas gracias. Por favor, adelante, doctor Ángel. Muy buenas noches a todos. Es para mí un placer, un gusto, poder disertar este tema. Agradecer en primer lugar, a Pedro, a Carlos, a Francisco, con quienes vengo intercambiando ideas, y en particular, pues, al taller de Derecho Registral, que hace posible estos pequeños medios a fin de poder, intercambiar ideas, plantear nuevas ideas acerca del tema que voy a exponer, ¿no? Sé que es un taller que tiene bastante entusiasmo para poder compartir temas de derecho registral, así que vamos a empezar. Para ello he preparado un pequeño PPT que lo voy a compartir a fin de ser más didáctico en lo posible respecto al tema que quiero compartir con ustedes. Si en el caso no se ve, simplemente me indican para yo poder, poder ver, ¿no? Ya. Sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ok, genial, gracias Pedro. El tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de duplicidad de partidas, ¿no? En particular, vamos a establecer un cuestionamiento al procedimiento de cierre y el conflicto de titularidades que se origina producto de esta problemática que se da a nivel de registro público. Antes de empezar propiamente la exposición, quiero abarcar tres lineamientos, ¿no? El primer lineamiento, que es propiamente la construcción conceptual del tema de la duplicidad de partidas registral, abarcando en específico sobre la duplicidad de partidas de predios, sobre aquellas inscripciones de carácter incompatible. Y en segundo lugar, hacer algunas atingencias, observaciones, tal vez de sugerencias o cambios que podrían generarse a nivel claro está exponiendo lo que es la realidad y qué adiciones podríamos hacer desde mi opinión a fin de tener un procedimiento registral, un procedimiento administrativo propiamente es el procedimiento de cierre de partidas, pueda fortalecerse mejor en nuestro sistema jurídico. Y por último, terminaré esbozando acerca del conflicto de titularidades que se origina a nivel de la duplicidad de partidas y la manera como actualmente los órganos jurisdiccionales vienen resolviendo el tema, ¿no? Y lo cual hace relevante o genera su importancia para saber más o menos cuáles son esos criterios que se toma a nivel de la jurisprudencia peruana para poder resolver los casos de duplicidad de partidas en cuanto se produzca un conflicto de titularidades, ¿no? Primero, para poder desarrollar qué es la duplicidad qué es la duplicidad de partidas, nosotros tenemos que enfocarnos a un tema en particular, a la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica basada en el registro público. Esta seguridad jurídica que nos brinda el registro público conlleva dos cosas o dos caracteres esenciales que tiene el administrado respecto a la seguridad jurídica que le genera el registro público. Uno es la certeza del derecho que está siendo publicitado a nivel de un asiento registral dentro de una partida registral. Esto quiere decir que hay ausencia en absoluto, duda alguna, respecto a que no se conozca o se desconozca el titular de un predio, de un bien inmueble que está siendo publicitado en el registro público, sino que se tiene la garantía, la identificación de la titularidad del derecho a favor de un tercero, a favor de un titular registral. Y el otro aspecto, característica esencial que nos genera producto de la seguridad jurídica, es el tema de la confianza, ¿no?
La confianza que tiene cualquier tercero dentro de la circulación de bienes, de confiar en el registro público en cuanto a la información que publicita a nivel de los asientos, a nivel de la partida registral. ¿Esto qué conlleva? Conlleva que hay una ausencia de duda alguna respecto a la publicidad que obra inscrito a nivel de los asientos, a nivel de las partidas registrales, dentro del registro de predios. Por tanto, estos dos caracteres elementales conllevarán pues la seguridad jurídica que en un sentido armonioso puede conllevar a la paz social por parte de todos aquellos que intervenimos o intervienen en la circulación de bienes, adquiriendo bienes, disponiendo bienes. Pero esta seguridad jurídica está basada esencialmente en tres elementos pilares, que uno es el registro, y el registro, en este caso sería el registro público, y en nuestro caso será el registro de predios, que va a ser el medio físico mediante el cual se publicita, se exterioriza, se divulga jurídicamente un acto, un derecho, una titularidad inscrita a nivel de los asientos, a nivel de la partida registral. Y un segundo elemento será pues la publicidad, ¿no? La publicidad registral, que en nuestro sistema es la finalidad propiamente del registro público, así como también el fin que busca el procedimiento registral, que es inscribir para publicitar, así como también un principio garantista del sistema registral. Hablamos del artículo 2012 del Código Civil, que habla acerca de la publicidad registral. Este principio de la publicidad registral está enmarcado a la divulgación jurídica de los actos, derechos inscritos en los respectivos asientos de manera organizada, estructurada, que genera ciertos efectos, ¿no? Que genera ciertos efectos. Y establece un carácter de cognoscibilidad, lo cual implica que todos podamos acceder a la información que obra en los asientos, en las partidas registrales, con respecto al registro público, ¿no? Un tercer elemento garantista del sistema registral para generar seguridad jurídica es el carácter de oponibilidad, ¿no? La oponibilidad en un sentido sustantivo implica oponer un derecho que obra inscrito en el registro público respecto a otros derechos que no obran inscritos que están fuera del registro público. Obvio que este elemento primordial va a estar pues garantizado por el principio de legitimación para establecer la presunción de autenticidad, veracidad de lo que obra inscrito en el registro público, basado en el principio de la fe pública registral, de potencializar al tercero inscrito en el registro público, basado en el principio de oponibilidad registral del 2022, basado en el hecho de que prima el derecho que obra inscrito respecto a un bien inmueble que obra en el registro sobre aquellos terceros que no tienen derechos inscritos. Y así, digamos, estos elementos primordiales ayudan a generar la seguridad jurídica en nuestro sistema registral. Sin embargo, van a haber ciertas patologías, anomalías, situaciones irregulares que van a tratar de cuestionar esta situación que es brindar seguridad jurídica a nivel de registro público. Y nos estamos refiriendo propiamente a la duplicidad de partidas, ¿no? La duplicidad de partidas, como podemos ver en el siguiente imagen, tenemos un predio ubicado en el distrito de Chorrillos, donde el registro en varias oportunidades, al igual como las otras entidades que intervienen en su acto de saneamiento, identificado una gama de duplicidades de partidas. Como podemos ver ahí, donde se observa cada polígono tiene un color distinto, ¿no? Tenemos un polígono de color morado, celeste, amarillo, rojo, etc. Entonces, esta situación de que haya superposición gráfica de la extensión de la área de los polígonos o de los predios identificados, ya sea de manera total, sea de manera parcial, es un defecto que se ha generado a nivel de registro público. Cuando el registro público aperturó el nacimiento de una partida registral con respecto a un bien inmueble a varios titulares, ¿no? Basado en distintas partidas registrales. Bajo esa premisa, nosotros vamos a abarcar únicamente a los bienes inmuebles, a los predios, pero para ello hay que entender qué es la duplicidad de partidas. La duplicidad de partidas, en primer lugar, el Reglamento General de Registros Públicos, el artículo 56, habla acerca cuando un mismo unidad de apertura de una partida, que puede ser un bien mueble, inmueble, una persona jurídica, una persona natural, se genera en distintas partidas para el mismo tipo unidad de apertura.
¿no? Eso quiere decir que vamos a tener varias partidas que publiciten el mismo objeto de unidad de apertura, ¿no? En nuestro caso será pues el mismo bien inmueble, puede estar aperturado en varias partidas registrales. A esto nosotros vamos a entenderlo como una anomalía que se genera a nivel de registro público, como una patología registral, una situación irregular, un defecto del registro público. De esta manera enmarcan, en este caso, el derecho comparado, cuando se habla o se toca la duplicidad de partidas. Entonces, vamos a decir que aquella anomalía, patología registral que ha conllevado que un mismo unidad de apertura de una partida registral se publicite en dos o más partidas registrales. En nuestro caso, respecto a un predio, respecto a un bien inmueble, puede ser de manera parcial, puede ser de manera total, ¿no? Y esto debido a un defecto que se genera a nivel de registro público al momento de la calificación registral por una ausencia de falta de elemento de identificación por parte del registro o de la oficina de catastro al momento de determinar que el bien inmueble que está siendo solicitado producto de la erogación ya obra inscrito, pero el catastro no puede identificarlo. Igual manera puede ser porque los elementos de identificación de los predios que ya obran inscritos con anterioridad a la generación de las segundas partidas no están debidamente identificados. Esta situación, obvio que viene pues de años anteriores, porque el registro tuvo un proceso evolutivo, pero eso no va a ser objeto de conversación. Queremos mejor abarcar no al origen, que es eso será en otro momento para poder discutir, será al momento del efecto propiamente, o sea, al momento de qué acciones el registro toma producto de la duplicidad de partidas y qué acciones o consecuencias va a repercutir en los titulares de las partidas involucradas en una duplicidad de partidas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una situación anómala en el cual un mismo bien inmueble está siendo publicitado en dos o más partidas registrales, ya sea de manera total, ya sea de manera parcial. Esto deviene de un defecto o mala aplicación por parte del registro al momento de incorporar un predio en el registro público, ¿no? Como hemos mencionado, tal vez por una mala actuación de la oficina de catastro, que a veces se encuentra impedida o imposibilitada en cuanto los predios que obran inscritos ya no tienen, digamos, una forma de identificación georreferenciada o no están bajo los mecanismos actuales de identificación de un polígono. Entonces, se genera la duplicidad de partidas, ¿no? Esta duplicidad de partidas, en particular, vamos a entender que esta situación de duplicidad de partidas puede generarse a nivel de registro público distintos supuestos. Un primer supuesto, propiamente, vamos a hablar cuando las partidas que existen más de uno respecto a un bien inmueble pueden tener inscripciones de carácter compatible o pueden representar o publicitar idénticamente a una misma persona. O en su caso pueden publicitar inscripciones no compatibles, ¿no? O sea, inscripciones de carácter incompatible, que no pueden coexistir ambos dentro del registro público. Y sobre este tercer supuesto vamos a abarcar. ¿Y por qué sobre el tercer supuesto? Porque el tercer supuesto genera la mayor gama de complejidad, discusión a nivel del registro público y a nivel de la jurisprudencia peruana con respecto a las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Sobre ello se va a abarcar. Entonces, nosotros vamos a hablar, y ya más o menos estuvimos estableciendo las líneas, de la duplicidad de partidas con respecto a los bienes inmuebles predios, pero con respecto a las inscripciones o asientos que obran ahí, inscripciones que son de carácter incompatible. Bajo esa premisa, nosotros vamos a tener en cuenta que la duplicidad de partidas va a conllevar a la discusión, al conflicto con ciertos principios registrales que son garantistas de nuestro sistema registral, ya que el desencadenamiento de los efectos de la duplicidad de partidas, como un fenómeno o patología irregular que se genera a nivel de registros públicos, va a conllevar pues un trastoque, un conflicto con estos principios en particular que están proyectados, que es el principio de especialidad, el principio de legitimación, el principio de fe pública registral y el principio de tracto sucesivo.
¿no? En particular esos 4 principios. Claro está que los otros principios no es que estén excluidos, sin embargo, estos principios son los principios más afectados producto de esta situación irregular que se produce en el registro público. Estamos hablando del principio de especialidad, ¿no? El primero de ellos. El artículo número 4 del título preliminar del Reglamento General de Registro Público regula este principio. Y este principio de especialidad, que es un principio requisito de inscripción o aplicación al momento de inscribir, que necesariamente ejemplifica la técnica que tiene el registrador público al momento de identificar el acto inscrito de manera clara, preciso, identificando lo esencial que tiene que ser publicitando en concordancia al acto de rogación que ha planteado el administrado o que ha manifestado en su título de presentación. Entonces, se supone que bajo el principio de especialidad se tendría que identificar un solo bien inmueble en una partida registral, porque de esa manera recita el artículo 4, ¿no? Que por cada persona natural se apertura una partida registral, por cada bien inmueble, una sola partida registral. Sin embargo, aquí tenemos 2 o más partidas registrales que están siendo publicitados al mismo predio, a la misma unidad de apertura. Entonces, esta es una abierta contradicción, pues, al principio de especialidad, ¿no? Otro principio que también va a ser lesionado en este panorama de la exposición es el principio de legitimación, ¿no? Este principio de legitimación, que es un principio que desencadena el hecho de que lo que obra inscrito en los asientos registrales, pues son exactos, son válidos. Y esa presunción de exactitud, validez, conlleva o surge o desencadena la legitimación registral. O sea, producto de ello surge este principio. Al decir que lo que obra inscrito es válido exacto, va a conllevar como efecto, digamos, externo de lo que está siendo publicitado, de decir que está legitimado el titular registral que obra ahí. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que el principio de legitimación también va a desencadenar la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Quien desea acreditar lo contrario tendrá que demostrarlo, porque lo que obra ahí, lo que obra inscrito en ese asiento es válido y exacto, ¿no? También va a haber un efecto de presunción de veracidad, ¿no? Es obvio que esta presunción de veracidad, pues es, digamos, juris tantum, acepta prueba en contrario, ¿no? Entonces, imaginemos que en la partida, bueno, el bien inmueble, predio X, está siendo publicitado a nivel de la partida A, de la partida B. Es obvio que el principio de legitimación no podría o sería desnaturalizar este principio, decir que el titular de la partida A con respecto al predio X es el propietario, válido, legítimo, y también no podíamos decir lo mismo respecto al titular de la partida B que publicita al mismo bien X. Entonces, aquí hay una controversia, hay una desnaturalización del principio de legitimación, porque este mismo principio no puede estar afirmando una situación que en la realidad no puede existir o coexistir 2 propietarios sobre un mismo bien, ya que conocemos y manejamos el tema de los derechos reales en nuestro sistema jurídico. La propiedad tiene una característica que es la exclusividad, que en una sola mano puede residir o puede recaer la titularidad de propiedad. No puede estar manifestado en dos o más manos, y eso es contraproducente a la propia naturaleza del derecho de propiedad. Por tanto, se estaría contraviniendo este principio. Tenemos el principio de fe pública registral, ¿no? Este principio está regulado en el 2014 y en el artículo 8 del título preliminar. Y este principio lo que establece, si observamos propiamente las 2 partidas A y B respecto a un predio X, va a manifestar señalando lo siguiente. Si existe un tercero registral en cualquiera de esas partidas, ha cumplido con los requisitos, que es adquirir a título oneroso, inscribir su derecho, adquirir de alguien que esté inscrito su derecho, que haya actuado de buena fe en su sentido de diligencia. Hoy en día, con la decisión del Tribunal Constitucional, esa diligencia no solamente se refiere al acto de procurar la inscripción del acto,
sino deviene a observar actos anteriores, que no se desprenda nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución del asiento ni del título archivado que lo sustenta. Si estamos en ese escenario, lo que va a conllevar este principio es potencializar el acto inscrito del tercero, conllevando a que no le afecte ningún acto desencadenante de invalidez de sus anteriores transferentes, conllevando a que se posicione como titular registral a no ser variado en su posición, siempre y cuando que sea un tercero registral y haya cumplido. Y si nosotros manifestamos eso, no podemos pues afirmar que sobre un mismo bien inmueble, un predio X, existan dos que se garantizan su adquisición como terceros bajo la lógica de que han cumplido, cuando el registro no puede pues garantizar a dos terceros respecto a un mismo bien inmueble. Entonces, contraproducente al mismo principio de fe pública registral. Lo mismo pasará pues con el principio de tracto sucesivo, que es un principio que se establece a nivel de, al momento de la calificación registral, de observar a fin de poder determinar que las cadenas dominiales concatenados unos entre unos y a otros, pues deriven entre sí. Hay una continuidad de esos asientos dominiales. Si A es el que obra inscrito, pues B podrá ser el nuevo titular si A transfiere su derecho, igual B podrá transferir su derecho para que sea a su vez se pueda inscribir, ¿no? Y hay que observar que esos asientos dominiales deriven entre sí. Y imagínate, bajo esa lógica tenemos dos partidas registrales donde aparentemente hay un tracto continuo, sin embargo, pues un solo sujeto sería pues el titular legítimo, ¿no? Respecto a un bien inmueble, y no se podría estar aperturando a varios bajo este principio. Entonces, encontramos estos cuatro principios que son principios que se ponen en cuestionamiento con respecto a esta situación anómala de la duplicidad de partidas. Sobre el tema del órgano competente, sabemos que hoy en día la unidad o el jefe de la unidad registral puede ser el órgano competente producto de la comunicación del registrador público cuando advierta o verifique que existe duplicidad de partidas. Y en ese escenario se va a iniciar. El tema del órgano competente me parece bastante claro, los supuestos que pone, así que vamos a establecer el inicio del procedimiento de cierre registral de partidas como un procedimiento administrativo a nivel de registro público para poder subsanar este defecto. Pero antes de establecer cómo es ese procedimiento de cierre registral de partidas en nuestro sistema, debemos observar algo muy puntual. En cualquier sistema registral, ya sea sistema registral peruano, ya sea un sistema registral argentino, un sistema registral español, donde el acto inscribible es de carácter declarativo, o sea, un sistema registral de carácter declarativo, que el derecho surge fuera del registro y que se hace su inscripción a fin de publicitar, a fin de gozar de la seguridad jurídica que brinda el registro público, bajo la potencialización de los principios registrales, bajo la garantía de la calificación registral, que es la garantía para que los principios registrales puedan surtir sus efectos. Y esa calificación registral, pues, es una calificación que está sujetado a una actuación y a una decisión que realiza el registrador, sujetado al principio de legalidad. Entonces, bajo ese esquema, vamos a establecer y a señalar que en cualquier sistema registral, en cuanto se identifique un caso de duplicidad de partidas, la actuación del registro o las funciones del registro deberían ser las siguientes. Y sobre eso se basa cualquier esquema de construcción de un procedimiento administrativo de cierre registral de partidas. Hablamos primero, por ejemplo, de que el registro, cualquier registro público, cuando identifique un caso de duplicidad de partidas, lo primero que tiene que hacer, pues, es realizar la anotación de la existencia de duplicidad de partidas que están involucradas entre las partidas que son objeto de duplicidad. Es el primer acto que se tiene que hacer a fin de tratar de remediar la patología que se va a generar a nivel de registros públicos o que se venía generando por la duplicidad de partidas. Y esta anotación, pues, conlleva que la divulgación, ¿no? La divulgación de la duplicidad digamos, a terceros, ¿no? La comunicación
de poder informar a todos los terceros que confían su adquisición o el acto de proteger un derecho bajo la actuación del registro público. Por tanto, al hacer la anotación, pues uno va a divulgar a esos terceros, ¿no? Va a divulgar a terceros a través de la expedición de certificados, de publicidad o los mecanismos que tenga el registro público a fin de acceder a su publicidad de los asientos o partidas registrales. Otra función importante que se tiene que hacer es la divulgación de la duplicidad a terceros, que por eso todo sistema, pues a veces suele establecer los mecanismos para poder publicitar esta situación anómala, que en nuestro caso vendría a ser, pues, aparte de la anotación, digamos, en las partidas involucradas, también implicaría, pues, la publicación en el diario oficial peruano, otro diario de mayor circulación, a fin de que terceros tomen conocimiento. Y de la misma manera también, otra función esencial de cualquier registro público para construir este procedimiento vendría a ser, pues, la divulgación, ¿no? La divulgación de la duplicidad de partidas a los titulares mismos. Claro, ponemos como tercera función, porque se supone que los titulares de manera inmediata van a conocer por la anotación que se va a generar en sus partidas, pero sumado a ello, como ellos son titulares del mismo, pues no es que van a variar o va a variar su situación de manera inmediata, porque si existe duplicidad y se genera duplicidad, aparentemente, en cuanto es titular, va a permanecer inscrito, pero sujeto a la consecuencia que le quiera dar cualquier tipo de sistema registral donde establezca un procedimiento de cierre registral de partidas. Ahora, lo más interesante, aparte de construir estos tres funciones esenciales que tiene que cumplir el registro público a fin de establecer cualquier tipo de procedimiento, son los efectos, ¿no? Los efectos nos van a dar a entender si es un procedimiento o un sistema registral que busca solucionar la mala técnica registral de la aplicación del principio de especialidad, producto de la falla del catastro, producto de la falta de identificación del elemento, o cualquier supuesto que pueda conllevar, el efecto nos va a poder, digamos, explicar, entender qué acción va a tomar el registro público. Por ejemplo, en el sistema registral peruano, vamos a explicar, y si damos una lectura al Reglamento General de Registros Públicos, vamos a entender que el mismo sistema registral peruano establece que producto de ese procedimiento de cierre registral de partidas, una partida se va a cerrar, ¿no? Que es la menos antigua, ¿no? Se va a cerrar, conllevando que la otra partida esté abierta y conllevando que la otra partida, la más antigua, pues los actos sigan ingresando. Pero con respecto a la partida más reciente, pues no va a suceder ese carácter, ¿no? Al haberse cerrado, salvo que se oponga, ¿no? Si hay una oposición, pues dejará constancia de ese hecho de oposición a fin de no cerrar las partidas. Pero más adelante vamos a cuestionarnos eso, si es una cura eficiente o a veces ese remedio es más perjudicial que la propia enfermedad, ¿no? Porque si observamos el sistema registral argentino, la lógica es distinta, ¿no? La lógica es que cumplo esas tres funciones anteriores, pero no es que cierro, sino que ellos tienen la lógica, o la misma norma tiene la lógica, de que es el órgano jurisdiccional, el encargado, el competente, a determinar cuál de esas dos partidas se va a cerrar y discutir la titularidad de derecho dominial, que eso no es función del registro, fue uno de los ítems aprobados en los congresos registrales que solía realizarse en ese país, ¿no? Entonces, eso es más o menos el panorama, ¿no? Pero en el registro español, en cambio, se hacen anotaciones marginales, que son, digamos, inscripciones secundarios a las inscripciones principales de cada libro, de cada folio, de cada partida registral, en este caso, de cada asiento, en el cual se publicita la situación de la irregularidad de la patología, pero antes de publicitar, pues comunica a las partes involucradas a ver si quieren llegar a un acuerdo, ¿no? Para poder cerrar una de las partidas. Si no están de acuerdo, deja ahí la constancia de una anotación marginal y establece un plazo perentorio de caducidad de 6 meses para que en ese lapso pues acudan a los órganos jurisdiccionales y puedan dilucidar bajo un proceso, no sé, pues de declaración de dominio, que en nuestro caso es el mejor derecho de propiedad,
la denominación que también es cuestionado, ¿no? Y es el juez el que tiene que resolver. No es que se hace un cierre de la partida. Entonces, pero ¿y por qué? Más adelante vamos a ver que el cierre puede ser un mecanismo preventivo, pero también puede ser un mecanismo que, digamos, en el paso del tiempo puede lesionar más el derecho, si en el caso sale beneficiado, el derecho del titular inscrito en la partida más reciente. Porque más adelante vamos a hablar más o menos cuáles son esos criterios que sustentan la resolución a nivel de los órganos jurisdiccionales, y no necesariamente la solución se basa en preferir la partida que fue inscrito con mayor antigüedad, ¿no? O sea, el asiento aperturado con mayor antigüedad, ¿no? Ok, ahora sí, nuestro procedimiento de cierre registral de partidas en nuestro sistema registral, más o menos uno puede identificar un total casi de 5 actos que son bastante, digamos, que sobresalen en este procedimiento registral. No, un primer acto es la evaluación, ¿no? La evaluación, una vez que el registrador comunica la existencia de duplicidad de partidas a la gerencia o hoy en día a la unidad registral, pues, tiene que solicitar a la oficina de catastro un informe catastral. Y este informe catastral, pues, tiene que recoger toda la información que obra a nivel de los títulos, información gráfica propiamente, que obra en los títulos archivados, en los asientos, en las partidas. Y producto de ello, de la evaluación y del análisis, tiene que determinar si existe o no existe duplicidad de partidas, si existe o no existe superposición gráfica entre dos inmuebles que están siendo representados en dos o más partidas registrales, cuando es un solo bien inmueble. Y esta puede ser que tengan la misma área y tal vez tienen colindancias distintas, ¿no? Puede tener el mismo contenido, pero la descripción es distinta. O puede ser una superposición propiamente gráfica entre uno y otro, pero en el cual estén siendo identificados de manera casi símil, pero que está siendo publicitada en dos o más partidas, o puede haber superposiciones de carácter parcial. Pero eso sí, la duplicidad de partidas surge producto de la evaluación que hace la oficina de catastros, producto de la intervención del registrador, producto en este caso, la unidad registral, pero respecto a la revisión de la información que obra dentro del registro público. No puede existir duplicidad de partidas si existe información extra registral en el cual alguien tiene un título que también representa el mismo bien, pero se dio con la sorpresa que ese bien ya está siendo publicitado en una partida. Y esa situación no es duplicidad de partidas, esa situación será superposición gráfica de dos terrenos, de dos inmuebles, donde uno está representando un título de inscrito y otro sí obra inscrito el título de propiedad a favor de otra persona. Pero eso no es un caso de duplicidad de partidas. La duplicidad de partidas surge a nivel de registro público, a nivel de la evaluación de la información que obra, la información técnica que obra en el registro público, en los títulos archivados, en el asiento, en la partida registral misma, ¿no? Una vez que se determina que existe duplicidad y a la par se determine también cuál de esas partidas involucradas es la partida más antigua, donde obra inscrito el asiento más antiguo, en este caso el jefe de la unidad registral tendrá que emitir una resolución debidamente motivado, donde dé inicio al cierre total o parcial por la duplicidad de partidas registrales. Como acto desencadenante, pues ordenará que se haga la anotación del cierre de partidas con el extracto parte de esta resolución, ¿no? Posteriormente, pues hará una notificación a los titulares de las partidas involucradas, así como la publicación de la resolución o parte de su extracto en el Diario Oficial Peruano y otros de circulación nacional. Adicionalmente, también publicará en la página web de la SUNAR. Y finalmente, pues en cuanto nadie se oponga, hará una inscripción definitiva del cierre de partidas, o caso contrario, si alguien se opone, hará una anotación de la conclusión de cierre de partidas por formulación de oposición. Lo que uno se pregunta es, ¿qué se busca con esta medida? Bueno, esta medida es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento registral propiamente, no es un procedimiento administrativo que se da a nivel de registro público y que tiene como objetivo poder corregir aquella técnica registral llamado principio de especialidad que ha sido aplicado incorrectamente.
ya que por cada bien inmueble se debía haber generado una sola partida. Sin embargo, al ver esta situación irregular, pues el registro, en nuestro caso, busca corregir esa situación y de esta manera también prevenir hacia terceros la existencia de esta situación irregular y que bajo esa premisa ya te estoy diciendo, te estoy comunicando tercero, de que verifiques, observes bien si vas a adquirir, no vas a adquirir el predio que está inmiscuido en una situación de duplicidad de partidas. Pero en ningún momento este procedimiento administrativo se va a pronunciar sobre los derechos de fondo, ¿no? Sobre los derechos inscritos que obran en las partidas registrales, no va a haber ningún pronunciamiento alguno, porque es un procedimiento de carácter formal, nada más, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un precedente de observancia obligatoria, que es la número, bueno, con respecto a la interpretación del artículo 62, donde dice, ¿no? Advertida la existencia de duplicidad de partidas, aun cuando no haya extendido las anotaciones que lo publiciten, el registrador deberá calificar y en su caso inscribir el título sin perjuicio de la procedencia conforme a lo dispuesto en el párrafo del artículo 57. En consecuencia, no procede de negar la inscripción sustentándose en la existencia de duplicidad cuando aún no se ha dispuesto el cierre conforme al procedimiento previsto en el Reglamento General de Registros Públicos. Lo que pasa es que el artículo 57 que decía que tiene que comunicar al registrador público bajo responsabilidad, la gerencia, la unidad registral, respecto a la existencia de duplicidad de partidas, imagínate, comunica y posteriormente, pues no sé, le ordenan hacer una anotación o en ese lapso se genera un pedido de calificación en esas partidas involucradas. Él conoce y sabe, y él al ver, digamos, de que ya comunicó y hay una anotación que publicita esa situación, pues, y todavía no hay una anotación, digamos, de cierre, muchas veces el registrador, digamos, suspendía, observaba la calificación del título, señalando de que es imposible la inscripción en cuanto existe una situación de duplicidad, ¿no? Pero nosotros interpretamos de manera correcta el artículo 62 del mismo reglamento, establece de que en cuanto no exista la inscripción del cierre, no hay impedimento alguno de que el registrador no inscriba los actos que están ingresando para ser calificados. Mejor, el registrador público tiene que extender los asientos, digamos, de inscripción producto de la calificación respecto a aquellas partidas que están involucradas en duplicidad, porque también este artículo 62 menciona de que aquellos que quieren inscribir, pues con la anotación ya conocen y saben y están advertidos de que hay una situación de duplicidad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nosotros, bueno, en este caso, el registrador público, pues no puede determinar con exactitud si la partida en el cual está calificando que es objeto de duplicidad vaya a ser cerrado, ¿no? No hay esa garantía, no puede afirmar, puede ser que sí, puede ser que no. Por lo tanto, tendrá que inscribir hasta que no exista la resolución definitiva para determinar cuál de esas partidas se cierra y en ese caso ya no podrán ingresar. Bajo esa lógica, ahora sí empecemos. Y depende de manera así puntual, ¿no? Y depende para poder construir o plantearles, y producto de eso, tal vez que se genere tal vez algún interrogante, alguna problemática que ustedes consideran conversarlo, ¿no? Hablamos del procedimiento y oposición. El procedimiento ya dijimos que se inicia mediante el procedimiento de, bueno, mediante la resolución que emite el jefe de la unidad registral, ordenando el inicio del procedimiento de cierre y ordenando la publicación, en este caso la inscripción de la presunta duplicidad en los asientos de las partidas involucradas. Posteriormente, como hemos mencionado, viene este acto que es notificar, ¿no? ¿Notificar a quién? Al titular registral y notificar mediante el diario oficial peruano a los terceros. Dice así más o menos el artículo 60 y siguientes. En primer acto, que dice notificar a los titulares registrales, se está refiriendo propiamente notificar, pues, en el domicilio que obra inscrito, actualizado en el registro público, respecto al titular que está siendo publicitado al momento que se presente esta situación anómala. Y esta es una forma de notificación, pues estamos hablando de la notificación personal, ¿no? Y esa notificación personal va destinada únicamente al titular registral, ¿no? En cambio, la otra es una notificación edictal que se publica mediante el Diario Oficial Peruano, otro diario de mayor circulación, así como también se publica en la página web de la SUNAR, ¿no? Y esto está destinado hacia los terceros. Ahora bien,
hay algunas interrogantes que surgen, digamos, y que nos va a ayudar a poder comprender más o menos lo que está previsto y también absolver algunas interrogantes, ¿no? ¿Se puede notificar después de la publicación? La norma habla acerca de que primero se tiene que notificar a los titulares de las partidas. Posteriormente será la publicación. Si en 60 días de publicado nadie se opone, se cierra, dando a entender que primero es notificación personal y después es publicación y contamos los 60 después de la publicación. Por eso la pregunta, si se puede notificar después de la publicación. Claro, se puede notificar después de la publicación, porque son dos distintos medios de notificación destinados a dos personas muy distintas, ¿no? Vamos al titular del predio y vamos a los terceros interesados que pueden sufrir o perjudicarse producto al cierre de partidas. Si el titular, digamos, de la partida que habrá inscrito no se identifica con claridad el domicilio, el lugar de ubicación, o tal vez las notificaciones fueron devueltos, tal vez porque se fue al extranjero o no se determina su ubicación, tal vez porque de repente ha fallecido, son los herederos que se han trasladado a otro lugar y pues en esas circunstancias a veces se va a notificar después de la publicación, ¿no? Se puede notificar después de la publicación cuando se determine se halle propiamente y porque son dos mecanismos de notificación del mismo acto administrativo que tienen finalidades distintas. Y esto es parte, pues, de la debida garantía al derecho de la defensa, ¿no? Dentro del debido procedimiento. La imposibilidad de notificar a uno de los involucrados suspende el procedimiento, suspende el plazo de los demás emplazados para oponerse. Siempre se planteó y se dijo, ¿no? Si a uno no se le puede notificar, eso podría conllevar la suspensión del procedimiento administrativo de cierre de partidas o suspensión del plazo establecido para los otros para oponerse? Claro que no, porque estamos hablando, el procedimiento administrativo es por cada titular involucrado dentro de la situación de la duplicidad de partidas. Para cada una, aparentemente, se estaría aperturando un procedimiento dentro de un procedimiento general. En cuanto se notifica a uno de ellos, pues en ese caso se activará el derecho a que se pueda oponer si considera oponerse, ¿no? Entonces, no suspende el procedimiento el hecho de que se demore notificar a una de las partes o hay una imposibilidad de notificar a una de las partes, o en su caso tampoco suspende o paraliza el plazo para oponerse respecto a los otros emplazados. ¿A quién les va dirigido la notificación personal? Propiamente al titular inscrito dominial de las partidas que están inmiscuidas en una situación de duplicidad de partidas, ¿no? Respecto al otro mecanismo de notificación, que es una notificación edictal, ¿no? Notificar en el Diario Oficial Peruano, diario de mayor circulación, asimismo la publicación en la página web de la SUNAR, ¿no? La notificación por publicación en segunda oportunidad a una de las partes invalida el procedimiento, tiene la misma naturaleza que la primera. Hagamos un ejemplo. Si la notificación personal va destinado al titular y no se llega a identificar con exactitud, ya que devuelven la notificación, y por un tema de debido procedimiento y garantía del derecho a la defensa, pues la ley de procedimiento administrativo dice, en cuanto ya la administración haya agotado la ubicación, la exactitud del domicilio real de la persona, del titular dominial, pues tendrá que optar por otro tipo de notificación, que es la notificación edictal, publicará. Claro está que hay que entender dos cosas muy distintas. Cuando uno hace la notificación personal, pues lo notificas toda la resolución, todo el contenido, ¿no? En cambio, mediante la publicación en el Diario Oficial Peruano, que es una notificación edictal, pues uno simplemente pone un extracto. Y ahora, en esta segunda oportunidad, se va a notificar edictalmente a esa persona que no se puede notificar mediante la notificación personal, y es obvio que esta segunda publicación no tiene la misma naturaleza que la primera, ¿no? Ya que se hace para sustituir la notificación personal. Por tanto, no, digamos, desnaturaliza el procedimiento, porque esta segunda va dirigido propiamente a todos los terceros interesados que tuvieran algún derecho y respecto a las partidas involucradas y que el cierre podría conllevar un perjuicio. Por ejemplo, pueden ser titulares acreedores, ¿no? Que sienten que el cierre podría perjudicarle, pueden ser titulares del derecho de superficie, un titular no inscrito, ¿no? Alguien que adquirió un derecho pero no lo inscribió.
Entonces pueden haber situaciones distintas que se pueden presentar y cada notificación es distinto, va dirigido para dos personas muy distintas. Ahora, la norma dice que transcurridos los 60 días de la última publicación en los diarios, si mediara oposición, la gerencia registral dispondrá el cierre de la partida menos antigua. Y por ende, ahí tendría que originarse la anotación definitiva, ¿no? De cierre de partidas de la partida menos antigua. Y la pregunta es, primero, ¿en qué normas estaría sustentado de cerrar la menos antigua respecto a la más antigua, ¿no? Por la simple razón de que nuestro sistema aparentemente tiene estos tres artículos que recogen dos principios, ¿no? El artículo 2016 y 2017 recoge el principio de prioridad. Y este principio de prioridad puede tener dos clases o dos manifestaciones, principio de prioridad preferente, principio de prioridad excluyente, o impenetrabilidad, lo ha llamado el Código Civil. El 2022 recoge propiamente el principio de oponibilidad registral. Si nosotros observamos este principio de prioridad registral, uno entenderá de que al momento de ingresar un título, se prefiere al primer título que ingresó a ser calificado en primer lugar respecto al posterior título en cuanto el título anterior sea de carácter, no sé, pues compatible, sería principio de prioridad, a que sea calificado primero, y si es incompatible, pues se supeditará si el primer título que ingresó primero se califica, cumple y se inscribe, pues el segundo título será expulsado. O caso contrario, el primer título ya fue inscrito y viene un segundo título, para que el segundo título pues ingrese, tendría que tener pues los derechos, el derecho que se va a inscribir pues tendría que ser compatible. Quiere decir que pueden subsistir ambos derechos en el registro público. Pero en nuestro caso eso no puede suceder, pues, ¿no? Porque estamos hablando de que el primero que llegó al registro inmatriculó el predio, inscribió su derecho de propiedad y fue así trasladando, transfiriendo a otros. Y si un segundo venía y solicitaba la inscripción con un segundo título, es obvio que ese segundo título no podría ser inscrito, porque el derecho que quiere inscribir es de carácter incompatible, no puede subsistir dentro del registro público que el derecho de propiedad recaiga sobre el mismo bien inmueble que está siendo publicitado a otro. Entonces, si uno arma este esquema, uno va a decir, pues, bajo el principio de prioridad, eh, excluyente en particular, ¿ya? Bajo el principio de prioridad excluyente, claro, prioridad preferente por el simple hecho de garantizar el derecho que llega primero, pero excluyente porque el registro se cierra respecto al título incompatible que está ingresando en segunda oportunidad. Por tanto, lo lógico sería afirmar de que en un caso de procedimiento de cierre de partidas, se tiene que preferir al primero que llegó con respecto al segundo, ¿no? Bajo este principio de prioridad. Toda vez que este principio de prioridad existe cuando exista pues una situación de doble título, porque si no existe doble título, no tendría naturaleza alguna de ser invocada, observada. En este caso tenemos dos títulos. Claro está que ingresaron en distintos momentos, pero no ingresaron al mismo, digamos, partida registral, o no aperturaron la misma partida registral. Ahí también uno cuestiona y señala de que este principio no sería tan aplicable, que digamos, que vamos a verlo más adelante. Y el 2022 que dice, si ya se inscribió un derecho con anterioridad, pues no podría ingresar otro derecho porque prima el derecho inscrito respecto a un bien inmueble en el registro sobre otro derecho que no hubiera inscrito en el registro público. Bajo esa premisa, tendría que preferirse el derecho inscrito sobre el derecho no inscrito, pero en este caso ambos se inscribieron. Pero si aplicamos de manera formal este principio, pues el primero nomás, el primer acto inscrito bajo la primera partida más antigua, tenía que haber prevalecido sobre la partida más reciente, ¿no? Ahora, ese es el sustento, en cierta manera, de por qué se prefiere la partida más antigua sobre la menos antigua. Pero nos preguntamos, ¿es conveniente esto? O sea, ¿es conveniente y es eficaz el hecho que se cierren las partidas y no mejor sería conveniente de que se deje la anotación como está ahí de que existe duplicidad de partidas? De esa manera le estás comunicando ya a los terceros de que hay una situación de inexactitud, hay una situación anómala, hay una situación patológico y que estás advertido y sujetado a lo que pueda devenir
¿no? En cuanto sabemos, y que vamos a plantearlo, que no necesariamente bajo el principio de prioridad se va a determinar que el primer título que llegó al registro va a prevalecer, ¿no? No necesariamente es la regla que cierra la problemática. Si el órgano jurisdiccional no aplica reglas registrales, pues puede determinar que el título no más antiguo, pues prevalece. Pero como ese no más antiguo ya fue cerrado, pues aparentemente ya la has perjudicado porque no podía disponer del derecho, no podía ingresar más título, y mejor, has generado que la partida más antigua ingresarán más títulos, por ende, más terceros perjudicados, producto de la decisión del órgano jurisdiccional. Por eso, los otros esquemas que les he planteado en el derecho comparado es distinto a la lógica. Pero en nuestro caso, como les he planteado, este procedimiento administrativo está hecho para poder subsanar una situación de error que ha incurrido el registrador, bueno, en este caso el registro público, al momento de aperturar un mismo bien a dos o más partidas registrales. Y a fin de prevenir a que terceros sigan incurriendo en esta situación anómala, pues cerramos uno de ellos prefiriendo al otro, pero no necesariamente el cerrado va a ser convalidado como el derecho inscrito ahí a ser prevalecido. Ajeno a que en el procedimiento de cierre de partidas no se discuta los derechos inscritos en los asientos, sino me estoy refiriendo que ese carácter formal puede también generar perjuicios a posterior, que lo vamos a mencionar más en unos momentos, ¿no? Pero dejamos eso ahí abierto, esa interrogante, si podríamos, o sería, o es conveniente que sea el cierre definitivo, o caso contrario que se deje la anotación nada más, ¿no? Y se establezca un plazo perentorio para que las partes acudan a los órganos jurisdiccionales. Pero continuemos. Pero si en el caso se formula oposición dentro de los 60 días, la gerencia dará por concluir el procedimiento y ordenará que se deje constancia en ambas partidas registrales. Aquí resuelve un interrogante, ¿no? ¿Solo el titular se puede oponer? Claro que no. El artículo 60 apertura que terceros interesados pueden oponerse. Por eso la lógica de la publicación. Podrá oponerse vencido el plazo de la formulación de oposición cuando uno de los involucrados fue notificado posterior vencimiento. O sea, la pregunta es, si la norma dice que 60 días después de la publicación yo me puedo oponer, pero ¿qué sucede? Me han notificado después de la publicación. ¿El plazo corre desde el momento de la publicación o desde el momento de la notificación? Nosotros hemos hablado que tienen dos finalidades muy distintas, por tanto va a correr desde el momento de la notificación. Y bajo esa lógica uno podría decir, oye, pero yo me podría oponer en cualquiera de esos dos supuestos, si la publicación o la notificación es la más reciente de la fecha que me encuentro, dentro de los 60 días, tomo esa publicación o tomo la notificación para oponerme. Claro, por un tema de debido procedimiento y garantía del derecho a la defensa, podría darse de esa manera, ¿no? En un otorgamiento, bueno, ¿es un otorgamiento de plazo adicional para presentar la oposición? Claro que no, porque la notificación personal, la notificación vía edicto son dos cosas muy distintas para dos personas muy distintas, ¿no? Para el titular dominial o para los terceros. ¿Cuáles son los requisitos de la formulación de la oposición? ¿Cuáles? Bueno, nuestro reglamento ha establecido que tiene que ser la formulación, se establezca la inexistencia de la duplicidad o la improcedencia del cierre de partidas por duplicidad. Nada más. Y claro está que tendríamos que revisar un tercer requisito, que se haya formulado dentro de los 60 días antes del vencimiento. No establece que el registrador, o en este caso el jefe de la unidad registral, califique propiamente los requisitos de fondo, los requisitos de derecho, los fundamentos de hecho, derecho, que tenga firma de abogado, que tenga firma certificada. No, simplemente habla acerca de una manifestación del tercero, del titular, que señala el no cierre de la partida registral. Ahora, en todo proceso no contencioso se presume que no existe conflicto de interés. No, esa es la presunción. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Si nosotros iniciamos el procedimiento de cierre y nadie se opone, pues hay una presunción. Y esa presunción es que todos tenemos, digamos, ideas, opiniones unánimes de querer cerrar la partida menos antigua. Y por ende no hay conflicto de interés.
Y la formulación de la oposición es un mecanismo de defensa que tiene aquel que no se siente conforme con esa presunción de unanimidad de que se cierra la partida. Por tanto, él manifiesta, señala de que no se cierra la partida, rompiendo esa presunción de unanimidad que parte este procedimiento al darle 60 días para oponerse. ¿Cuáles son los alcances de la oposición? El alcance directo vendría a ser pues que se suspenda el procedimiento de cierre y por ende se deje constancia de ello, ¿no? Es extensiva la oposición a una de las partes involucradas respecto a la omisión de las otras partes. Si las otras partes no se oponen dentro de su plazo y uno de ellos se opone, no quiere decir que esto se extienda en favor de los otros, ya que el procedimiento administrativo, como debido procedimiento, va dirigido a cada persona, a cada titular de cada partida involucrada, ¿no? ¿La sola oposición de una parte involucra o conlleva la conclusión del procedimiento en su totalidad? Claro que no. Si son 3 o 4, 5 partidas y cada uno de esos titulares fueron notificados, si solo si uno se opone, es obvio que concluye el proceso de cierre respecto a su partida, ¿no? Y respecto a las otras partidas, en cuanto no se hayan opuesto y estén dentro de las partidas menos antiguas, pues se tendrán que cerrar. Ahora, una vez que exista oposición o exista cierre, los interesados pueden acudir a los órganos jurisdiccionales para poder declarar la cancelación o, en su caso, la invalidez o cualquier otra pretensión para rectificar esta situación de duplicidad. Esta es una forma de solución que se plantea a nivel registral de que se acude a los órganos jurisdiccionales para poder solucionar esta situación, porque bajo el procedimiento de cierre lo único que se logra es digamos, publicitar a terceros que hay una situación anómala, ¿no? Pero la pregunta es, si el caso se opone y se pusieron ahí la anotación de cierre, conclusión del procedimiento de cierre de partidas por oposición, ¿qué sucede si el que aparentemente planteó la oposición nunca plantea la acción judicial? Es obvio que directamente no va a haber ningún efecto alguno de poder solucionar esta situación anómala, ¿no? Y por ende, ese señor que se opuso, aparentemente no habría, su conducta no estaría favoreciendo al saneamiento propiamente a nivel registral del cierre de la partida menos antigua. Y por ende, se traslada, digamos, la obligación de que la otra parte, que estaba en una posición mejor, de que su partida no iba a cerrarse, a tener que acudir a los órganos jurisdiccionales para poder plantear cualquier acción que busque sanear esta situación de duplicidad de partidas. Y esto es como invertir la carga onerosa, ¿no? Se supone que el que se opone está interesado en querer solucionar, sanear la situación respecto a su titularidad en el registro público. Por tanto, tendría que ir al registro. La norma no lo obliga. Sin embargo, consideramos que debería haber un plazo aquí, ¿no? Si hay oposición, debería haber un plazo perentorio. Por ejemplo, en España son 6 meses y es un plazo de caducidad. Aquí debería haber un plazo de caducidad, ¿no? Un plazo de caducidad debería existir a fin de que el que se opone tenga que acudir a los órganos jurisdiccionales. Si en el caso no llega a plantear la acción judicial, automáticamente levantarse, porque diríamos que sea una anotación preventiva que tiene una vigencia de 6 meses, si en caso, 6 meses, 3 meses, un año, lo que se considere, a fin de solucionar esta situación, de que si en el caso el que se opuso no plantea la acción judicial, se levanta y prosigue el procedimiento administrativo para cerrar la partida menos antigua. Ahora, bajo esa premisa tenemos, por ejemplo, este primer alcance, pero respecto al hecho de que es conveniente el cierre, no es conveniente el cierre, lo vamos a ver en un momento. A ver, el artículo 60 y el artículo 23 del Código Civil establece que en caso de querer rectificar la situación anómala que se está generando en el registro público, que es la duplicidad de partidas, y discutir el derecho de fondo, nosotros tenemos que acudir a los órganos jurisdiccionales para poder plantear esa pretensión y el órgano jurisdiccional pueda dictaminar cuál de esas partidas prevalece. Bajo esa premisa, nosotros vamos a tener los conflictos de titularidades entre los titulares que ahora inscritos en las partidas que están, digamos, versadas de duplicidad de partidas. Y nos vamos a preguntar, ¿cómo se puede resolver esos conflictos de titularidades en los casos de duplicidad de partidas dentro de un proceso de mejor derecho de propiedad? ¿Qué es la acción de declaración dominial, ¿no? Correctamente vendría a ser esa acción. Y el proceso de mejor derecho de propiedad
o su nombre correctamente, acción declaración de dominio, es un proceso de, digamos, mediante el cual el órgano jurisdiccional evalúa, confronta, determina cuál de esos titulares propietarios que están siendo publicitados en varias partidas debe ser declarado como único propietario y excluir a los demás propietarios, ¿no? Entonces, esta acción de carácter real tiene por finalidad discutir, declarar, comprobar, verificar, analizar cuál de esos titulares propietarios que afirman ser propietarios respecto a un mismo bien puede ser declarado como único propietario y excluir a los demás. Y de esa manera resolver ese conflicto de titularidades que se está generando a nivel de la duplicidad de partidas. Para ello, nosotros, para iniciar este proceso judicial, nosotros tenemos que identificar tres requisitos esenciales, ¿no? Y en nuestro caso, si hablamos de duplicidad de partidas, tendremos que identificar o determinar el predio que está siendo publicitado en dos o más partidas registrales, ¿no? Y cada partida corresponde, por ejemplo, al demandante, titular 1, que habrá inscrito en una partida, y el otro demandado, titular 2, que habrá inscrito en la segunda partida, y así pueden existir más, ¿no? Y en cuanto existe esa situación, se apertura este proceso judicial. Me estoy refiriendo propiamente a la duplicidad de partidas, ¿no? Porque la acción de mejor derecho de propiedad no solamente busca resolver el conflicto de titularidades producidas por duplicidad de partidas, sino también busca resolver la doble venta, ¿no? La doble venta, o caso contrario, también busca resolver la titularidad publicitada en el registro sobre otra titularidad no inscrita en el registro público, ¿no? Entonces, estamos hablando en un caso hipotético, estamos hablando en el caso de la duplicidad de partidas. ¿Y cuáles son las reglas de solución que se ha planteado respecto a este caso? Tenemos, por ejemplo, las reglas del derecho registral y las reglas del derecho civil, ¿no? Las dos reglas que podrían resolver. Primero, las reglas del derecho registral. ¿Podremos aplicar las reglas del derecho civil, del derecho registral a fin de poder resolver esta situación patológica y determinar quién es el titular propietario único y excluir a los demás? Podríamos aplicar el principio de prioridad, ¿no? Podemos aplicar el principio de fe pública registral. Podríamos aplicar el principio de oponibilidad. Pero para poder responder eso, deberíamos preguntarnos, ¿no? Si tenemos un bien X que llegó a inscribirse a nivel del registro en una partida A, y a su vez otro sujeto inmatriculó el mismo bien en una partida B, y así otro sujeto hizo lo mismo, inmatriculó el bien X en una partida C. Y sobre cada una de esas partidas fueron adquiriendo, digamos, la propiedad de terceros, que hoy en día pueden existir como 3, 6, 7, 8 titulares en una partida registral. Porque esta situación de duplicidad, por lo general, se da, digamos, con partidas que tienen, digamos, una identificación en el registro público con mayor antigüedad, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, podremos aplicar las reglas del derecho registral a fin de resolver, y eso implicaría, pues, tomar más o menos la regla que sustentaba el procedimiento de cierre de partidas. Decir que bajo el principio de prioridad prima uno de ellos, bajo el principio de oponibilidad prima uno de ellos, más la garantía del tercero registral prima uno de ellos. Y creo que llegar a esa solución no sería lo lógico. ¿Y por qué no lo lógico? Porque los titulares actuales que obran en cada una de las partidas que está sujeto a la duplicidad de partidas, pues confiaron en el registro, ¿no? Confiaron en el registro bajo esa seguridad jurídica que brinda, de que no existía duda alguna de que el que obraba ahí era titular inscrito respecto a ese bien inmueble, bajo el principio de legitimación, bajo el principio de publicidad, bajo el principio de tracto sucesivo, era el único que podía disponer el bien. Por tanto, bajo esa confianza es que decide adquirir el bien confiado en el registro público. Y resolver esta situación con reglas del derecho registral sería negar, lesionar ese interés que tienen las partes. Pero no por este argumento que planteo, sino que es un argumento más subjetivo, pero por este argumento objetivo que te voy a plantear, no debería ser objeto de resolución las reglas del derecho registral. ¿Por qué? Porque
Sabemos que los principios registrales no están hechos, los principios registrales no están configurados como caracteres que sustentan el sistema registral peruano para poder resolver conflictos de titularidades producidas entre uno y otra partida registral. No están hechos para ser observados y comparados de una partida a otra partida registral. Están hechos o configurados para poder ser aplicados en la partida registral respecto a los asientos registrales, respecto a la partida hacia los terceros. Porque si nosotros primamos una de las partidas registrales basado bajo el principio de prioridad, oponibilidad y otros principios que podrían sustentar, vamos a la misma vez negar los efectos sustantivos formales que desencadena los mismos principios en la otra partida registral. Y eso sería contradictorio. Por eso la doctrina dice que aquí hay una situación de neutralización de los efectos. Los efectos se neutralizan porque la fe pública plasmada en una partida registral basado con los principios registrados garantistas no puede ser pues comparada con otra partida que también aparentemente hay fe pública respecto a los actos inscritos y este a su vez al publicitar la misma condición va a conllevar una situación pues de ineficacia, ¿no? Una situación de no poder generar sus efectos mismos, de una situación digamos, de neutralización de los efectos jurídicos. Por tanto, amparar uno de ellos, una de las partidas, conllevaría negar los mismos principios en la otra partida registral. Por tanto, las reglas del derecho registral no podrían ser aplicados para resolver esta situación de conflictos de titularidades en los casos de duplicidad de partidas. Tendrían que ser, en este caso, las reglas del derecho civil. Las normas generales del derecho civil tendrían que resolver esta situación de duplicidad de partidas. Pero en nuestra corte, ya, bajo esa premisa, nosotros vamos a decir, no siempre, bajo las reglas del derecho registral, que se aplica el procedimiento de cierre de partidas, va a salir ganador en la primera partida que obra inscrita y que no se ha cerrado. Puede ser que salga ganador la segunda partida, pero que bajo este procedimiento de cierre de partidas ya se cerró y por ende se le ha hecho más perjuicio. Y más aún, sobre aquella partida más antigua que no ha sido cerrado, se han inscrito más actos y por ende existirían otros terceros que saldrían perjudicados. Por eso, se tendría que discutir, se tendría que analizar con mayor profundización. Sé que esto no podemos cerrar digamos, en un conversatorio pequeño y tener que sustentar la lógica de sus cambios, modificaciones, pero podría ser que lo que se inscriba en el registro público no debería ser pues una anotación de cierre, tal vez simplemente anotaciones preventivas por el cual se establece y se publicita que esta partida tiene una situación de cierre y por ende se le está dando un plazo, no sé, bajo la propuesta que les he planteado, de 6 o 1 año para que se plantee la acción judicial a fin de determinar si se va a cerrar esta partida o caso contrario se va a levantar. Y si en el caso la acción judicial se da, y obvio, al ser una acción preventiva tiene un plazo de caducidad y en cuanto a la inscripción definitiva no se ha dado, pues para eso el accionante de cualquiera de las partes digamos, de la demanda o de la relación procesal pueda plantear pues una medida cautelar a fin de publicitar como una acción de demanda o una medida cautelar de no innovar a fin de publicitar de que en esas dos partidas hay una situación de carácter judicial resolviendo el conflicto de titularidades. Por tanto, esa sería, depende del mecanismo, la alternativa, a fin de tratar de que el perjuicio no sea más grave. Ahora, nuestra Corte Jurisdiccional, la Corte Suprema, ha emitido varias decisiones en varias oportunidades respecto a este tema. Por ejemplo, tenemos este primer caso, aplicando las reglas del derecho registral, resolvió un caso. Pero ya dijimos que no debería ser esta la regla a ser, digamos, aplicado a fin de resolver. Y eso estará pues a la discusión que podamos generar en este momento, una vez que pase este PPT o una más, para poder ver qué opiniones ustedes tienen. O caso contrario, también pues extenderlo a otros momentos o en otros espacios donde se pueda discutir
si las reglas del derecho registral podrían ser aplicadas, pero bajo el análisis y planteamiento que les he esbozado, no sería aplicado. Pero tenemos esta decisión de la Corte Suprema del año 2015, donde dice, ¿no? A efecto de dilucidar quién ostenta el mejor derecho de propiedad en el presente caso, y ante la existencia de dos títulos contradictorios sobre un mismo inmueble, y que a la vez se encuentren inscritos en registros públicos, corresponde aplicar los artículos 2012, 2016, 2022 del Código Civil, conforme a los cuales se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia a los derechos que otorga el registro, ¿no? Y para poner derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, como la propiedad, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad a aquel que se opone. Por tanto, prima la partida más antigua, el asiento inscrito más antiguo, bajo este principio del 2012, 2016, 2022. Dice, ¿no? Además agrega, atendiendo a que en el caso presente se trata de una duplicidad registral, más no la concurrencia de derechos de un mismo tracto usivo, en una misma partida registral, supuesto en el cual se debe prevalecer el principio de buena fe registral, más aún que si en el caso de auto no solo los demandados han actuado bajo dicho principio, sino también la parte demandante, ¿no? Por la que la aplicación del citado artículo deviene en individuo. O sea, no se aplica, porque se neutralizan los efectos, pero no solamente respecto, pues, al 2014, también va a suceder con el 2012, el 2016, el 2022 y todos los principios y reglas que se generen a nivel de derecho registral, porque es injusto que ambos partan de la misma meta, con las mismas características, con las mismas condiciones, con la misma información, y al final, en cuanto al registro no le ha advertido que el mismo bien inmueble habrá inscrito ya en otra partida, él sea sacrificado. Y eso sería un mal señal, una mala información, un mal mensaje que el mismo registro públicos, o no el registro público, sino los aplicadores y operadores jurídicos estarían trasladando la información, ¿no? En este caso, los aplicadores operadores jurídicos. Sin embargo, también tenemos casos donde se resuelve con reglas del derecho civil y no reglas del derecho registral. Tenemos este segundo caso, dice, ante la situación de duplicidad de partidas, en dos sujetos que concurren con sus respectivas partidas, al respecto, la Corte Suprema ha señalado lo siguiente, ¿no? En el artículo 1135 del Código Civil refiere que en virtud de dicha norma, lo que se pretende es hacer prevalecer el principio del primer derecho es mejor derecho, por lo que en aplicación del artículo 7 del título preliminar del Código Civil, que dispone que en caso de vacío se deberá concurrir a los principios generales del derecho, es que se recoge el principio contenido del 1135, ¿no? Que es el principio primero en el derecho, no, primero en el derecho es mejor derecho, ¿no? Prior tempore potere in iure, ¿no? Además concluye, para concluir, no se puede dejar sin protección jurídica al titular originario del derecho de propiedad del bien sublitis, esto es la demandante municipal distrital de la punta, quien tiene su derecho reconocido por inscripción de su título con anterioridad a los demandados. No. Entonces aquí observamos que la solución no es bajo los principios generales, bueno, no bajo los principios registrales, sino bajo los principios generales del derecho, bajo esta regla que es expuesta en el 1135, vía interpretación del artículo 7 del título preliminar del Código Civil. Solo para tratar de terminar, tenemos este segundo caso. En este segundo caso también podemos observar lo siguiente. Se puede apreciar que la Sala Superior ha aplicado la norma del artículo 1135 del Código Civil, que está claramente referida al caso de una pluralidad de acreedores que recibe un inmueble de un mismo deudor, prefiriéndose al acreedor de buena fe que ha inscrito en primer lugar su derecho en los registros públicos. Sin embargo, tal no es el caso de autos, puesto claro que el título de asociación demandante fue adquirido de la Municipalidad de Reque, mientras que el título del pueblo joven La Victoria proviene de la independización hecha a favor del Estado mediante resolución suprema número tal. Es decir, que existe una incongruencia en el razonamiento ad quem y por ahí una vulneración del principio de motivación de las resoluciones judiciales que ha determinado que se resuelve de manera errada la controversia planteada. Además, agrega, por el contrario, de los hechos establecidos para ambas instancias de mérito, se advierte que existen dos cadenas de transmisiones de la propiedad diferente, pues tal como se ha referido anteriormente, los dos sujetos que tendrían inscrito su derecho de propiedad respecto al mismo bien inmueble sublitis han adquirido de personas distintas. Por tanto, en este caso corresponde dilucidar cuál de aquellos que transfirieron el mismo bien a sujeto distintas era el verdadero propietario y por ello mismo con la legitimidad para ejercer las facultades propias de tal derecho, analizando para ello cada cadena de transmisiones de forma independiente y remontándose a la inscripción más antigua, y si la transmisión realizada goza del principio de buena fe registral. Bajo esa premisa,
solo voy a plantear, ¿no? Voy a plantear porque el tiempo nos gana, ¿no? Nos gana y ya me estoy excediendo. A fin de poder escucharles, a fin de poder conversar, y de esta manera quiero concluir, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de solución de estos conflictos de titularidades en los casos de duplicidad de partidas? Dentro de esos procesos se podrían aplicar. Desde mi opinión, hay ciertos presupuestos que hay que observar, ¿no? A fin de poder determinar quién está habilitado dentro de un proceso para intervenir en un proceso de mejor derecho de propiedad y por ende ser preferido, ser declarado. Por ejemplo, todos los que intervienen deben haber adquirido bajo el principio de buena fe la titularidad, ¿no? Dos, que la adquisición sea a título oneroso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, digamos, jurídico prefiere y premia a aquel que adquiere a título oneroso un derecho. Tienes, en este caso, el 2014, que pide que el tercero haya adquirido a título oneroso. Tienes el 1135 del Código Civil, que da a entender a adquisiciones onerosas. Y así sucesiva. Tienes la adquisición en un domino, que habla de título oneroso. Entonces el sistema premia a todo aquel que hace un sacrificio económico a cambio para adquirir un derecho. Y obvio, el principio de buena fe va a ser observado pues dentro del proceso de adquisición, en la misma adquisición, así como el acto de inscripción. Y más aún que ese realce interpretativo le ha dado el Tribunal Constitucional respecto a la buena fe del tercero registral, ¿no? Ahora, un tercer presupuesto que hay que observar es el título válido y eficaz, ¿no? O sea, los que concurren dentro de un proceso de mejor derecho de propiedad deben tener títulos válidos, que no incurran en una situación de nulidad, anulabilidad o otro supuesto de ineficacia, y tienen que ser eficaces. Ahora, establecido las circunstancias anteriores que deben tener los participantes, debemos establecer los hechos que pueden generar la duplicidad de partidas. Que ambas partidas registrales no tienen el mismo origen. Eso es un primer hecho generador. Puede ser que ambas se hayan generado por personas distintas y que el registro lo haya aperturado en partidas distintas. En cambio, hay otro hecho generador, que ambas partidas registrales deriven del mismo origen. Esta es muy sencilla. A veces se registra al momento de independizar, sin hacer, digamos, por un descuido, genera una situación de duplicidad de manera parcial o de manera total, cuando tal vez el predio es muy grande y no se ha podido identificar con claridad a nivel de la partida, conllevando que con el tiempo adquieran otros y otros, y a la misma vez esa partida, pues, que ha surgido de una partida, esté siendo publicidad también en otra partida, respecto a la partida matriz. Aquí tenemos una situación de que ambas partidas registrales derivaron del mismo, digamos, partida, de un mismo titular. El criterio de solución para el primero, yo planteo que se debe de aplicar la legitimación de las cadenas dominiales en cumplimiento del tracto sucesivo oneroso para determinar el propietario original, ¿no? Lo que quiero decir es que nosotros debemos observar que los transferentes y adquirentes dentro de la sucesión de los asientos registrados de las partidas observadas, debe existir una situación legitimante que conlleve que el posterior sea inscrito y que ésta a su vez confiere la información del anterior, adquirió y a su vez dispuso, y que haya pues cadenas dominales que deriven entre sí y que estas cadenas sean de manera onerosa para establecer un título más fuerte, ¿no? Y ese será el propietario original, el propietario que tiene mayor situación de amparo y protección sobre otras partidas donde muchas veces hemos observado que son partidas que se inmatricularon y que en muchas oportunidades vía testamento, sucesión intestada fueron adquiriendo, pero nunca hubo transferencias o uso propiamente del bien. Y si en el segundo, en ese primer criterio se determina que ambas partidas se encuentran en esa posición, pues se tendrá que tomar el segundo criterio, que es determinar el título, obvio, válido, y identificar la posesión, ¿no? ¿Cuál de las partes tiene la posesión? En este caso, si una de las partes adquirió la titularidad vía prescripción, en ese caso sí rompe, pero rompe no porque sea un criterio de solución, rompe porque la prescripción exitiva es la cancelación de la titularidad dominal anterior
y el nacimiento de manera originaria de alguien que venía ejerciendo la posesión. Por tanto, es una forma de adquirir propiedad de manera originaria. Por tanto, sí rompe el esquema que le estoy planteando, pero no es que sea un criterio con exactitud a ser aplicado un caso de duplicidad de partidas, porque si se presenta una prescripción adquisitiva dentro de esas cadenas dominiales, pues será el ganador, no hay más que discutir, ¿no? El otro hecho, bueno, respecto al hecho generador número 2, bueno, regresando al segundo criterio de solución, observamos el título, observamos la posesión, si uno de los titulares de las partidas involucradas en duplicidad tiene la posesión, pues será preferido. Respecto al hecho generador número 2, pues hablamos de un mismo titular que aparentemente por la falla del registro, por la mala actuación del registro público ha generado la duplicidad, y en ese caso podremos aplicar de manera lógica las reglas de la concurrencia del 1135 y el principio de oponibilidad, determinando que la primera inscripción, que es el título más antiguo, debería de prevalecer porque así lo refleja el principio general que se recoge en el 1135 y también en el 2022 del Código Civil, ¿no? Bajo esa premisa, claro está que este es un esbozo, por el tema del tiempo, no lo voy a abarcar, no lo voy a extender, pero que más o menos por el tema de tiempo vamos a dejarlo ahí a fin de poder compartir algunas ideas que ustedes tengan respecto a este tema. Espero que haya sido de manera beneficiosa la exposición a fin de entender más o menos esos cambios que les he planteado dentro del procedimiento registral y algunas soluciones que podrían ser objeto de discusión a fin de tener mayor claridad, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir para poder regresar, en este caso, a la situación de los que vienen moderando este evento, ¿no? Muchas gracias, estimado Ángel. Estamos muy contentos y muy agradecidos con tu participación. Y a continuación vamos a proceder con las preguntas. Nuestro amigo Fausto nos hace la siguiente pregunta. Como bien sabemos, el Reglamento General de los Registros Públicos regula lo que son la duplicidad de partidas, ¿no? Señala que la duplicidad de partidas se puede dar para bienes muebles, bienes inmuebles, personas naturales y jurídicas. Él nos hace la siguiente pregunta. Si dos partidas tienen la misma denominación social, ¿se configura la duplicidad de partidas o se trata de dos partidas de distintas personas jurídicas con misma denominación? Ya. Ese caso, del caso de las denominaciones sociales, hay que determinar primero si estamos en qué tipo de persona jurídica, ¿no? Si eres una persona jurídica de derecho privado, propiamente una persona jurídica con fines lucrativos, sociedades, bueno, las reglas del derecho mercantil, sí estaríamos en un caso de duplicidad en cuanto correspondan al mismo tipo de persona jurídica mercantil. Si es una SAC y que tiene denominaciones iguales, obvio que estamos en una situación de duplicidad. Pero en ese caso, claro, como hemos señalado, que puede generarse por un defecto al registro de que se genere la duplicidad, pero advierto esa situación muy poco, ¿no? Porque para poder constituir una persona jurídica de carácter mercantil hay que hacer una reserva de rogación, ¿no? Una reserva de nombre. Y esa reserva de nombre implica la identificación, pues, el nombre que se le quiere dar a la persona jurídica. Y ahí ya, bajo un tema de tiempo y reserva, digamos, del acto a inscribirse, tendría que desencadenar que la persona jurídica a constituirse sea la primera, ¿no? No la segunda, y ser preferido la más antigua en ese caso. Pero si estamos, por ejemplo, de denominaciones de personas jurídicas, derecho, digamos, privado, pero propiamente de carácter de un fin no lucrativo, como comunidades campesinas, pues en el caso de las comunidades campesinas, ellas se constituyen y se generan fuera del registro. Ingresan al registro para publicitarse y pueden haber comunidades, no sé, pues comunidad Los Chancas en Andahuaylas y puede haber otra en Huancavelica, y el hecho es que ellos se inscriben de acuerdo a la competencia territorial del registro. En ese caso no vamos a hablar de un caso de duplicidad de partidas, a lo menos respecto a esa persona jurídica.
respecto a las personas jurídicas de derecho, digamos, privado, sin fines lucrativos, como asociaciones, fundaciones, respecto a estas personas jurídicas, en cuanto mantengan denominaciones iguales, pues sí podría existir una situación de duplicidad según la lectura que se hace en el Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Ahora, el impacto que conlleva, yo no lo veo, o sea, a ver, una persona jurídica surge en cuanto esté inscrito en el registro público según el libro de personas, ¿no? Adquiere personalidad jurídica. Por tanto, si una persona jurídica con la denominación X y que hay otra persona jurídica con la denominación, digamos, X también, esté actuando, obvio que hay un resultado, digamos, desnaturalizado de la propia persona jurídica, ¿no? Y que necesariamente tiene que sujetarse a un proceso de cierre de partidas. Pero eso más o menos que es lo que yo te podría comentar, ¿no? Porque no he visto un caso de propiamente duplicidad de partidas en el caso de personas jurídicas, pero podría ser la tingencia de que esto únicamente se podría dar pues en personas jurídicas de derecho privado con fines lucrativos, en las sociedades mercantiles, que tengan la misma forma societaria, y también podría darse en el caso de las fundaciones, asociaciones, pero recuerden que las fundaciones, por ejemplo, tienen que inscribirse en un registro administrativo, ¿no? En este caso el MINJUS, y si el MINJUS identifica que hay dos personas jurídicas con la misma, pues va a comunicar, ¿no? Yo lo veo un poco difícil porque las fundaciones para poder habilitar y funcionar tienen que estar inscritos ahí. Entonces, en cambio, las asociaciones sí. En cambio, las asociaciones sí podría darse, pero los comités, en cambio, es distinto, ¿no? Los comités se forman en determinadas jurisdicciones, en determinados territorios. Entonces, puede ser que comparten los nombres, pero la ubicación misma, pues, se identificará, ¿no? Yo solamente lo vería en el caso de las asociaciones y en el caso de las personas jurídicas de derecho privado con fines lucrativos, como vendría a ser las sociedades mercantiles, ¿no? Y esa más o menos sería el tema. Ahora, yo tengo entendido que hay un precedente de observancia obligatoria en el cual se ha determinado que la denominación tiene que ser con claridad y la diferenciación entre ambos nombres de cada persona jurídica, ¿no? A fin de no generar una confusión y hay una seguridad para terceros con quién se está contratando y quiénes son sus representantes, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Acá tenemos otra pregunta de Carlos Bravo Rojas. Él pregunta, ¿cuál es la importancia de catastro en la duplicidad de partidas? Un sistema de catastro integrado sí podría determinar claramente la duplicidad o superposición de partidas, entiendo yo, ya que normalmente por falta de documentación técnica se termina enviando a la vía judicial. Claro, aquí digamos, el origen del problema se da a nivel de la oficina de catastro, ¿no? Pero no solamente, bueno, la participación de la oficina de catastro, pero también el hecho mismo de que los predios que ahora inscrito en las partidas registrales no están correctamente descritos, identificados. Y eso por la realidad nuestra de que el catastro pues es generado por las municipalidades, ¿no? Y esto a su vez con algunas entidades como el COFOPRI, que genera el catastro a nivel de los predios rurales, y otras entidades que tienen facultades, no siempre están de manera correcta interrelacionados con el registro público, ¿no? Y a veces el registro público a nivel de esta oficina no puede advertir con exactitud que la información que ingrese a nivel de una calificación posterior, pues sea sobre el mismo predio que ya habrá escrito. Ahora, el otro interrogante que nos debemos analizar es, solo en el ingreso y matriculación es el porcentaje mayor de actos que generan duplicidad de partidas. Esa es una interrogante que tendríamos que respondernos, ¿no? Para ver si a nivel de registro público, hoy en día, la situación de inmatricular por defecto del catastro conlleve duplicidad. Porque a veces también se genera, cuando hay partidas muy extensas y se quieren independizar, también el catastro no juega su papel importante en cuanto el bien no está plenamente identificado, el de la partida matriz, ¿no? Y sí, es uno de los digamos, direcciones dentro del registro público que tiene esa responsabilidad, ¿no? Y en cuanto no se sistematice
no evolucione y no hay una coordinación directa o una relación directa con las municipalidades, los entes generales de catastro, pues se seguirá generando esta situación o esta problemática, ¿no? Muchos predios no están georreferenciados, ¿no? Este tema del sistema de identificación bajo coordenadas UTM y otros fueron habilitándose pues en el tiempo, no de un día a otro, ¿no? Y fueron aplicando y exigiéndose hoy en día para la calificación de los títulos. Y a veces también muchos títulos que vienen de órdenes de carácter judicial, como las partes judiciales, producto de una prescripción adquisitiva, muchos de los títulos que aparentemente que recogen prescripciones adquisitivas de dominio tampoco están, digamos, bajo un criterio técnico de identificación correcto, y a veces por el orden del juez se tenga que inscribir igual con esos defectos. Entonces, eso también, pues, promueve este tipo de situaciones como el caso de la duplicidad de partidas, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Ya para terminar, solo con dos breves preguntas. La primera, podría ser, o una adicional, quisiera planteártela desde el punto de vista desde la calificación registral, que es lo que usualmente sucede. La, el artículo 57 del reglamento señala quién es el funcionario competente para resolver ese tema, ¿no? En este caso, el gerente registral. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Usualmente pasa de que la duplicidad es advertida en área. Vamos a poner el ejemplo en el registro de predios, en la coordinación de propiedad inmueble. Durante la calificación de un título X, se advierte la duplicidad de la partida. La consulta puntual es la siguiente. ¿Es necesaria o es necesario que se termine la calificación de este título? Porque, ojo, que el artículo 57 dice, advertida la duplicidad, esta será puesta en conocimiento de la gerencia registral. Pero, ¿cómo queda el título en calificación o los títulos pendientes? ¿Será materia, tendrá que ver en la solución de la duplicidad? Aparentemente no, porque, bueno, nos vamos, o la calificación de la duplicidad se va a remitir siempre a los títulos más antiguos y a quién es la más antigua y la menos antigua. Pero importará también ver cómo se soluciona o cómo quedan esos títulos en calificación y pendientes. Este, Según el precedente de observancia obligatoria, se supone que el registrador advierte la situación de duplicidad y tiene que comunicar al gerente, hoy en día en unidad registral, o sea, ya no la gerencia registral, respecto a esta situación anómala que se está produciendo, ¿no? Y sobre aquellos títulos que están en calificación, pues tienen que ser calificados e inscritos, ¿no? Como corresponde en cada una de las partidas registrales. Ahora, en el sistema registral nuestro, el hecho es que ni bien se genere la anomalía, tiene que cumplir esa función, ¿no? De divulgar a terceros sobre esta situación a fin de evitar perjuicios hacia esos terceros, y eso implicaría la anotación de la duplicidad, ¿no? Y de la misma manera, pues al momento de anotarse, también se va a comunicar mediante la publicidad registral para aquellos que acceden a la misma, que obra ya un asiento de duplicidad de partidas, ¿no? De la misma manera, pues se tiene que comunicar a los titulares registrales. Durante este procedimiento registral, en cuanto no se cierre ninguna de las partidas, todos los títulos que ingresan pues van a ser sujetos a calificación registral sin ningún impedimento alguno, solo que como ellos conocen y saben y deben de saberlo en particular, bajo a que tuvieron posibilidad de acceder bajo el principio del 2012 del Código Civil, que establece que todos tenemos posibilidad de poder acceder a la información que obra en el registro público y nadie puede negar lo contrario. No estamos hablando propiamente de tener un conocimiento efectivo legal como establece el artículo 104 de la Constitución cuando habla de la publicación de una norma en el Diario Oficial del Peruano, pero en este caso hablamos del carácter de poder acceder o la posibilidad de poder acceder a lo que obra inscrito en el registro, y por tanto nadie puede negar esa situación. Por tanto, los que están siendo calificados, pues van a tener que sufrir las contingencias que trae la situación de la duplicidad de partidas. Lo que tú me planteas es, pues si al momento de calificar un título, yo verifico que en la partida que voy a inscribir, ya sea porque catastro, bueno, si es una independización o cualquier acto,
y por la revisión con mayor exactitud, objetividad, o aunque haya revisado una partida anterior, verifico que un predio tiene la misma dirección y aparentemente habría un caso de duplicidad, pues en ese caso yo no voy a poder, digamos, denegar al título calificado, ¿no? El título tiene que seguir calificándose y inscribiéndose. Y puede ser que después de que se inscriba ese título, recién llegue la anotación, ¿no? Porque para la anotación tendría que salir la resolución debidamente motivado por el gerente registral a fin de determinar que existe duplicidad y que por ende Catastro ha determinado que existe duplicidad y hay que anotar. Y el título que en ese momento estaba siendo calificado, pues va a ser inscrito de manera anterior, ¿no? Y no va a haber ninguna imposibilidad alguna de que este título no sea inscrito, ¿no? Bajo esa lógica. Y ahora la calificación registral, pues también es una garantía para el mismo sistema registral, ¿no? Bajo la extensión del 2011 del Código Civil y el artículo 5, 6, me parece el título preliminar, hay que calificar el aspecto pues, material, aspecto formal, verificar los requisitos, y sin esos requisitos no se advierte ninguna ausencia o carencia de carácter subsanable o no subsanable, se estaría cumpliendo. En cuanto no haya impedimentos para que el título ingrese al registro público, y un impedimento no va a ser pues la existencia de duplicidad de partidas, pues se tendría que inscribir, ¿no? A fin de que aquel que está confiando en el registro pueda ingresar al registro público. O sea que su título puede ingresar al registro público, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Tenemos otra pregunta de Carlos Bravo. Él nos dice, solo para ¿Ya? aclarar, en un caso donde se señala que una partida hay adjudicación por remate y venta a una persona A, y en otra partida hay prescripción adquisitiva por parte de otra persona B, en este caso, que exista esa prescripción adquisitiva, ¿es prueba plena de propiedad o existe duplicidad de partidas? Ya, ¿no? Ahí sí estuve escuchándote, pero estuve leyendo ahí, dice, caso donde señala una partida donde hay adjudicación por remate y una venta, y venta a una persona A, y en otra partida hay prescripción adquisitiva por parte de otra persona B, en este caso que existe una prescripción adquisitiva, prueba plena de propiedad, ya. El tema es que, a ver, yo cuando hablé de la duplicidad de partidas, me refería propiamente cuando un mismo bien inmueble está siendo publicitado en dos o más partidas registrales, ¿no? En dos o más partidas registrales. Y imagínate que hay una partida X bueno, un bien inmueble X que está siendo publicitado ya en una partida A y hay como 10 titulares, ¿no? Y paralelamente, no sé, pues 10 titulares o dos titulares, pero paralelamente hay otra partida B que se ha generado vía proceso de prescripción adquisitiva de dominio, vía proceso de prescripción adquisitiva de dominio, y cuando fue al registro, el registro no lo pudo identificar que ese predio ya habrá escrito en la partida A. Por tanto, se generó la partida B. Y en esta partida B, pues se van a generar otros adquirentes, y ahí, por ejemplo, la solución que la doctrina establece es que como la prescripción adquisitiva de dominio es más fuerte en cuanto hay una posesión útil, pacífica, pública y como propietario, pues en ese caso sale ganando esta partida B, aunque fuera una partida posterior. Y es obvio que la prescripción se tuvo que haber hecho en el mismo titular, pero aparentemente cuando se hizo la búsqueda catastral, el catastro determinó que era una partida no inscrita y por ende, o un predio no inscrito, por ende se inició el procedimiento aparentemente como una propiedad libre, ¿no? No inscrito a favor de nadie. Algo así, ¿no? Podríamos ponerlo como el mecanismo. O caso contrario, ya tenemos dos partidas A y B respecto a un bien inmueble X, y en cada una de esas partidas, pues hay varios titulares, y en una de las partidas se inicia un proceso de prescripción adquisitiva, se cancela ese titular e inicia otro. Entonces, en ese caso igual va a salir ganando la prescripción adquisitiva. Pero si hablamos sobre propiamente de dos circunstancias distintas, ¿no? Yo adjudico, remato respecto a un bien inmueble A, pero en ese lapso de tiempo surge una decisión de sentencia judicial señalando de que ese mismo predio se ha consignado a B simplemente por el tema de temporalidad,
uno podrá determinar quién es el propietario, ¿no? Y ese propietario va a ser pues el que adquiere vía prescripción adquisitiva. Eso respecto al hecho mismo de la duplicidad de partidas, ¿no? Muchas gracias, estimado Ángel. Al final, creo que el artículo 2022 que hace un momento mencionaste, que me hizo recordar mucho lo que se discutió en el séptimo pleno casatorio, al final va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Porque si bien es cierto, el primer párrafo de este artículo nos habla que para poner derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad de aquel a quien se opone. En este supuesto nos encontraríamos al primero en el tiempo, primero en el derecho aparentemente, pero justo eh, con el ejemplo que acaba de mencionar y con el cual estoy completamente de acuerdo, que la prescripción debería prevalecer, estaríamos hablando aparentemente de dos derechos de propiedad. Y de ser así, debería preferirse el primero que inscribió. Sin embargo, no va a ser así, ¿no? Entonces, habría que en estos supuestos discutirse necesariamente en sede judicial, porque esto no podría verse en la sede administrativa o en registros públicos. Y bueno, ya el segundo párrafo del 2022 que nos dice si se tratan de derechos de distinta naturaleza tendrán que verse por el derecho común. Yo entiendo que de esa manera también quedaría más claro que esto necesariamente tendría que ser para el órgano jurisdiccional quien evalúe este conflicto de titularidades, lo cual también es relativo. Ya hemos visto con el ejemplo del séptimo pleno que en ese supuesto, pese a que el embargo lo catalogaban como un derecho personal, tuvo mucha fuerza y mucha acogida y la posición de importantes profesores para su defensa en ese pleno, ¿no? Entonces, doctor, no sé si quisiera agregar algo más para de esa manera también dar por concluida esta charla, esta sesión. Claro, con respecto al 2012 del Código Civil, el 2012 del Código Civil, no, 2022 te refería, ¿no? Al principio de Sí, oponibilidad 22. registral. Este principio tiene un efecto aplicativo como principio registral, de oponibilidad, pero a la vez también tiene un efecto, de carácter sustantivo, ¿no? Como la oponibilidad de un derecho real, ¿no? Y que a nivel de un proceso de mejor derecho de propiedad, donde se discuta un derecho inscrito sobre un derecho no inscrito, el párrafo 1 calza con exactitud, ¿no? O sea, es la solución por nuestro sistema jurídico para resolver dentro de un proceso de mejor derecho de propiedad cuando hay un titular inscrito sobre otro titular no inscrito de carácter de derecho real, propiedad inscrita sobre propiedad no inscrita, sobre bienes inmuebles. Claro está que este principio tampoco es aplicable, por ejemplo, a los bienes muebles, ¿no? Eso haciendo una tingencia. Porque el mismo principio establece que su aplicación es únicamente para bienes inmuebles. Ya, en ese sentido, tenemos ese principio que resuelve propiamente al caso de mejor derecho de propiedad cuando hay propiedad inscrita sobre propiedad no inscrita. Ahora, pero respecto al derecho en particular que estamos desarrollando, que es duplicidad de partidas, determinar quién tiene mejor derecho, pues el principio de publicidad registral recoge ese principio general del derecho, ¿no? Primero en el tiempo al que se inscribió o el que actuó diligentemente de acuerdo a la buena fe inscribió, pues va a ser preferido sobre aquel que no inscribió. Claro está que al momento de citar la sentencia, al momento también de plantearlo como criterio, hablé primero del 1135 y soportado con el 2022, ¿no? Bueno, creo que espero que haya satisfecho la expectativa de ustedes. Estas, digamos, es unas pinceladas, creo yo, acerca de la solución que se puede dar al caso de duplicidad de partidas. Y respecto al origen, esa es otra gama de poder discutir y determinar estadísticamente si hoy en día hay o no hay actos inscritos que generen duplicidad de partidas, hoy en día, ¿no? Y si la duplicidad es por producto de la inmatriculación, porque el caso de inmatriculación ya es un caso reducido propiamente respecto a la propiedad privada, urbana en particular, y bajo la ley del artículo 23 de la ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, se supone que aquel predio no inscrito a favor de un privado
o aquel que no tenga documento público a favor de un privado o de una comunidad campesina, pues propiedad del Estado, ¿no? Entonces, eso hace que la gama de casos de duplicidad de partidas hoy en día se verifique ya el sistema avanzado, se verifique si se sigue generando producto de inmatriculaciones o este es producto de independizaciones, ¿no? Claro está que sí se debe estar generando producto de la falta de identificación o criterios de identificación muy rústicos que tienen algunas partidas antiguas, ¿no? Que hasta la fecha no han sido actualizados, no han sido identificados. Claro está, bajo un procesamiento, los titulares beneficiados están en ese proceso. Entonces, para mí ha sido un placer, un gusto poder compartir con ustedes hasta otra oportunidad, ¿no? Solamente trato de enfocar el caso de duplicidad de partidas respecto a predio, ¿no? Porque en testamentos, sucesiones intestadas, personas jurídicas, y claro, algunas personas jurídicas propiamente, ¿no? Hay personas jurídicas donde no se va a generar la duplicidad de partidas, ¿no? En concreto. Entonces, para mí ha sido un gusto, chicos, así que Pedro, hasta otra oportunidad, estamos conversando, cualquier cosa, estamos en comunicación, igual Carlos, Ramón, Francisco, será hasta otra oportunidad, y bueno, y que tengan un buen fin de semana. Gracias, 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 estimado Ángel. Ha sido para todos un honor tenerte. De verdad esperamos no sea la última vez y gracias también a todos los miembros del taller de Derecho Registral que hoy día se han podido unir. Y nuevamente, gracias en representación de todo el taller por esta brillante exposición, Ángel. Un fortísimo abrazo y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas Ok, gracias. cuídense, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.